Tenemos un capítulo en esta mañana que es el tercer capítulo más largo de Mateo. Y por supuesto, solo 30 minutos. Así que, como es tan largo, tenemos que ir muy rápido en esta mañana. Y el título que le he puesto al mensaje de hoy es Las parábolas del reino. Ya veis lo que es la inteligencia artificial, ¿eh? Fijaos qué foto tan bonita. ¿No apetece comer unas uvitas ahí? ¿Eh? Mira qué chula la imagen que hizo Marina, ¿eh? Me refiero a la inteligencia artificial del programa, ¿eh? No de la persona que hace, ¿eh? Y, claro, por supuesto. El diseño, la inteligencia humana, por supuesto, está detrás. Así... Muy bien, muy bien. Bueno, eh, no tenemos tiempo hoy a explicar las 7 o podríamos decir 8 casi parábolas que hay aquí en esta mañana. Pero tenéis más detalles en el estudio que hicimos los martes, en el estudio de las parábolas, si queréis más explicaciones. Una pregunta en esta mañana. ¿Sabes cuántos reinos hay en este universo? 2. Más allá de si hay vida inteligente en otros. El reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino del diablo. Antes de que Dios creara seres libres, con libre albedrío, como los ángeles o los humanos, el único reino que había era el reino de Dios, el reino trinitario de Dios, por decir así. Pero en ese momento en el que Dios crea, hay un ser llamado Lucero que se rebela contra Dios, un querubín, un ángel, y que comienza el caos en el universo. Y luego viene a la tierra también para engañar a Adán y Eva. Ellos también se rebelan contra Dios y todo el caos que reina hoy en este mundo se debe a aquel momento. A partir de allí, todo este mundo que debía ser gobernado por el ser humano como imagen y semejanza de Dios, que es para eso, para lo que Dios puso al ser humano en la tierra, se convierte en un gobierno del propio diablo. Consecuencias de todo esto: Adán y Eva expulsados del reino de Dios. Primer asesinato, Caín y Abel. Perversión de la raza humana, a tal grado que Dios tiene que destruirla con un diluvio. Luego restaura la raza humana comenzando con Noé otra vez, pero la raza humana se vuelve a pervertir. Babel, Babilonia. Dios elige a Israel como su pueblo, pero su pueblo se vuelve a pervertir. Idolatría. El Hijo de Dios viene a la tierra para salvar a los humanos, pero nosotros rechazamos a Jesús y lo crucificamos. ¿Te vale así en 2 minutos el resumen de qué pasa en este universo? Y este es el reino en el que vivimos hoy, queridos hermanos. A nivel geopolítico, tenemos no solamente la guerra de Ucrania y de Rusia y de Gaza y tal, 56 guerras activas hoy en el mundo. A nivel ideológico, la Policía Nacional de España nos dice que hay 38 géneros sexuales más 8 orientaciones sexuales diferentes. A nivel de la naturaleza, extinción animal, calentamiento global, cambio climático, desastres meteorológicos. Mira lo que estamos viviendo en España, en Valencia. A nivel económico, lo que da más pasta en este mundo, ¿sabes qué es? Industria armamentística. ¿Qué más? Pornografía y sustancias ilegales. Eso es lo que da más dinero en este mundo. Y muchas veces los tres están mezclados, están juntos. A nivel psicológico, la salud mental, ansiedad, depresión, suicidio.
Mi hospital, el que me pertenece a mí, en Vigo, es el Álvaro Cunqueiro. La mitad de las urgencias psiquiátricas en ese hospital tienen que ver con autolesiones y suicidio, ideas de suicidio, en niños y jóvenes. Sabéis que ya están pidiendo en el Álvaro Cunqueiro un profesor de la ESO para que pueda darles clase a los niños que están allí mucho tiempo y no pueden ir al colegio. Ese es el reino en el que vivimos. A nivel espiritual, no hay solo la religión católica, budista, maometana, no sé cuánto. Hay más de 4.000 religiones. 4.000. Y luego está el fenómeno ovni, que parece que los cristianos hacemos caso omiso como si eso realmente no existiese. Cuando hay un mundo espiritual de seres que atraviesan nuestro espacio. Hay miles de abducciones hoy en día, que algunos dirán, pero eso, ¿de qué estás hablando? Búscalo. ¿Qué significa eso de ser abducido? Hay un mundo espiritual que no podemos ver. Y ese es el reino de Satanás, queridos hermanos. El reino que él usurpó, porque vino para hurtar, para matar y destruir. A todos los niveles, nuestro mundo es un auténtico desastre. Y aún no sé cómo podemos disfrutar tanto en el reino en el que vivimos. Este no es el reino que Dios quería. El reino que Dios quiere, ¿sabes dónde está? En Mateo capítulo 13. Y es por eso que vamos a ir ahí, a las parábolas del reino. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia o un ejemplo sacado de la vida cotidiana para enseñarnos lecciones espirituales. El reino de Dios lo vamos a presentar hoy como si fuera un racimo de uvas. Y entonces cada uva es como si fuera a ser una parábola que explica algo de ese reino. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la primera uva. Vamos a sacarle ahí una uva a ese racimo y nos vamos a encontrar con la primera parábola del sembrador. No podemos leer todo el capítulo, aunque vamos a leer bastante. Y gracias a Dios, en este mismo capítulo ya se da el significado de dos parábolas muy importantes. Así que vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 3 al 8 y del 18 al 23. La lectura hoy la voy a hacer en la versión Dios habla hoy. Dice ahí, 13:3, y Jesús se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Aquella semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero el sol al salir la quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio una buena cosecha. Unas espigas dieron 100 granos por semilla, otras dieron 60 y otras 30. Versículo 18. Oíd pues lo que significa la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y al pronto lo reciben con gusto, pero como no tienen raíces, no pueden permanecer firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fracasan en su fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor a las riquezas los engaña. Todo eso ahoga el mensaje y no le deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. Son como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. ¿Sí? Era normal en esa época todo este tema de la agricultura. Aún lo es hoy.
pero más en aquellos momentos. Y en esta parábola Jesús está invitando a las personas a ser ciudadanos del reino de Dios. Es una invitación al reino. Pero hay 4 clases de personas que escuchan. Primero tenemos las personas que tienen el corazón duro, como un camino. Y entonces sabéis que el sembrador o el agricultor lanzaba las semillas y no estaba viendo en qué lugar caían, simplemente él sembraba y en algún lugar darían fruto. Y el camino era un lugar muy pisoteado por la gente, un lugar muy duro. Y entonces venían los pájaros, se llevaban la semilla. Y aquí está diciendo que las personas que tienen el corazón duro, lo que están haciendo es dejar que el diablo, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, el diablo te lleva la semilla, porque tu corazón está duro. Hay otro tipo de personas, que son los que tienen el corazón probado. Un corazón que sí, escuchan el Evangelio y la Biblia, y ¡ay, cuánto necesito esto! Pero luego vienen los sufrimientos, vienen los problemas, y un corazón probado hace que el sufrimiento mate esa semilla. Os digo que hay momentos en la vida en los cuales el sufrimiento y las pruebas son tan grandes que nos hacen dudar realmente de lo que creemos. Y cuando somos muy inexpertos en las cosas de Dios, o no estamos firmes en Dios, o nos falta el estudio bíblico, nos falta nuestra relación con Dios, ese sufrimiento es tan grande que decimos, no puede ser que Dios exista, que todas estas cosas. El sufrimiento mata la semilla. Pero hay otro tipo de corazón, el corazón avaricioso. Y lo está diciendo aquí, es esa semilla que cae entre pedregales, entre espinos. Podía ser otra cosa, ¿no? Pero ¿os acordáis lo que dijo Jesús en otros momentos? Dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en sus riquezas. El dinero ahoga la semilla. El afán por el dinero. Hay personas que no quieren creer en Jesús por el dinero. Y hay personas que creen en Jesús, pero son tan avariciosas, teniendo mucho o teniendo poco, que su vida cristiana es un desastre. Porque lo único que les preocupa es sacar tajada, beneficio, dinero, comida, donde sea. Y no cambia su vida. Y entonces el dinero ahoga la semilla que Dios quiere producir ahí. Y luego tenemos el 4º tipo de corazón, que es el que Dios busca. Es el corazón sensible. Es esa tierra preparada, que ha sido removida de piedras, que ha sido labrada, que ha sido abonada, que ha sido regada. Y claro, cae la semilla y empieza a germinar. Y de una semilla, en el mejor de los casos, salen 100. Y esto es lo que Jesús les está mostrando a los judíos en aquella época. De una historia normal de todos los días de la agricultura. El reino de Dios comienza con un anuncio. ¿Quién quiere venir al reino? ¿Quién quiere ser miembro del reino? Y entonces Dios está poniendo esa serie de ejemplos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué tipo de corazón tengo yo? Ahora mismo, aquí donde estás, ¿qué tipo de corazón tienes? ¿Vienes con un corazón duro? La semilla es la misma, ¿eh? El Evangelio es el mismo para todos, pero según el terreno de tu corazón y tal como lo tienes, es que la palabra de Dios va a crecer y va a dar fruto o no. Después viene la segunda parábola, que es la parábola de la cizaña. Y aquí ya tenemos otra imagen, y es que hay un enemigo en este reino.
Vamos a leer Mateo 13, versículos 24 a 30 y 36 a 43. ¿Vale? Versículo 24. Jesús les contó esta otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos estaban durmiendo, llegó un enemigo que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando creció el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los labradores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembraste en el campo era buena, ¿cómo es que ha salido mala hierba? El dueño les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los labradores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba podéis arrancar también el trigo. Es mejor dejarlos crecer juntos hasta la siega. Entonces mandaré a los segadores a recoger primero la mala hierba y atarla en manojos para quemarla, y que luego guarden el trigo en mi granero. Versículo 36. Jesús despidió a la gente y entró en la casa. Sus discípulos se acercaron a él y le pidieron que les explicase la parábola de la mala hierba en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, la mala hierba a los que son del maligno, y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La siega representa el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se la quema en una hoguera, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los arrojarán al horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces aquellos que cumplen lo ordenado por Dios brillarán como el sol en el reino de su Padre. A veces en la antigüedad, por venganza, se podía sembrar cizaña en el campo de un vecino o de otra persona, porque con eso estropeabas la cosecha y el beneficio económico que iba a quitar esa persona. Ahora el diablo sigue intentando destruir el reino de Dios, como lo hizo desde el principio del mundo. Y una de sus tretas es infiltrar a personas no creyentes en medio de la iglesia. Piénsalo. ¿Soy trigo o soy cizaña? Porque el trigo y la cizaña son muy parecidos externamente. Crecen a la misma altura, más o menos a 1,5 metros, las espigas son muy parecidas, pero uno es alimento y el otro es veneno. Y cuando llega el momento de la maduración, el trigo pesa y se inclina y se dobla. La cizaña no, la cizaña permanece siempre erguida, orgullosa. Y cuando llega el momento, hay que separar y quitar lo que no sirve de lo que sirve. Jesús a veces es directo con sus parábolas. Y está hablando ahí de estas cosas. Solo Dios conoce el corazón de cada persona. Ni siquiera los líderes de la iglesia podemos decir: aquel es creyente y aquel no es creyente. Aunque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Solo Dios lo sabe. Y cuando llegue el momento separará a los creyentes de los incrédulos. Los creyentes irán al granero celestial y los incrédulos al horno infernal. Y yo, lo repito otra vez, ¿soy trigo o soy cizaña? O llevo ya tantos años metido entre el trigo que ya me creo trigo, pero soy cizaña. No te conviertes en coche por pasar muchos años en un garaje. Es tu relación personal con Dios. Siguiente parábola, la parábola de la mostaza. Y esto nos habla del crecimiento del reino.
Estáis ahí, ¿no? Desde aquí se ve todo. El que se duerme, el que tiene... Todo se ve, ¿eh? Menos mal que soy capaz de aguantarme y no decir el nombre de la persona. No, ¿quién no, por lo que sea, circunstancias, no le ha dado el sueño en algún mensaje? Entiendo que con mis mensajes entiendo que os dé el sueño. Pero hoy solo son 30 minutos, ¿vale? Voy a intentarlo. Mateo 13, versículo 31. Jesús les contó también esta parábola. El reino de los cielos se puede comparar a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es más grande que las otras plantas del huerto. Llega a hacerse como un árbol entre cuyas ramas van a anidar los pájaros. Y en aquella época donde la agricultura era tan importante, tener un árbol de mostaza en medio del campo era, como puedes ver hoy, en esas extensas regiones de la España interior, cuando ves todos esos campos secos de trigo y ves ahí un árbol. Y dices, ¡ay, qué bien! Un lugar con sombra, un lugar de refresco, un lugar de vida en medio del campo. Por eso plantaban árboles de mostaza. Ahora, puede parecer que los cristianos, comparados con este mundo, seamos poca cosa. Poco número y con pocos recursos. Pero estamos creciendo. Y a su tiempo serán los cristianos los que gobernarán el mundo y juzgarán a los ángeles caídos. Lo dice la Biblia. ¿Te sientes poca cosa, querido? Bienvenido al club de la mostaza. Recuerda que el crecimiento lo produce el Señor, no nosotros. Hay personas que quieren enterrarnos, pero no saben que somos semillas. Siguiente parábola. Puedes pensar, ¿ya está lo de la mostaza? Sí, no hay más tiempo. La parábola de la levadura. Y aquí encontramos la ocultación del reino. Vamos a ver ahora eso. Seguimos, versículo 33. También les contó esta parábola. El reino de los cielos se puede comparar a la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para que toda la masa fermente. Prácticamente a diario se hacía pan en las casas de Israel. Y a veces se hacía pan de más por si acaso venía alguien y había que hospedarle, etc. Pero siempre había olor a pan en las casas de Israel. Y el Señor está contando esta parábola de esta forma, como un poquito de levadura hace que toda la masa crezca. Cuando vemos cómo avanza el mal en el reino de este mundo, decimos, pero ¿dónde está el reino de Dios? Ahora mismo el reino de Dios está oculto, porque es espiritual. El reino de Dios hoy en la tierra somos tú y yo, la Iglesia universal, que de una forma espiritual estamos preservando de la corrupción, estamos siendo luz y sal en un mundo muy complicado. La gente no nos ve como reyes ni gobernantes, pero lo somos espiritualmente. Porque Dios nos ha dejado aquí para alumbrar y para ayudar a otras personas. Estamos ocultos, pero va a llegar un momento en el que estas personas creyentes que hoy estamos mezcladas como la levadura con la fariña de este mundo, vamos a salir. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Te sientes poca cosa? Bienvenido al club de la levadura. Telepizza dice, el secreto está en la masa. Pero nosotros sabemos muy bien que el secreto está en la levadura. Ahora somos como una pequeña masa oculta en el gran bol de este mundo y tapada con el paño de la gracia de Dios. Pero cuando se cumpla el tiempo,
y Cristo se manifieste, la masa que Dios está haciendo desbordará el bol. Parábola del tesoro. Veis que todos son parábolas en este capítulo. Y aquí encontramos la riqueza del reino. Mateo 13:44. El reino de los cielos se puede comparar a un tesoro escondido en un campo. Un hombre encuentra el tesoro y vuelve a esconderlo allí mismo. Lleno de alegría, va, vende todo lo que posee y compra aquel campo. En la época de Jesús no era raro encontrar tesoros escondidos. Esto se debía a diversos factores. Uno eran las conquistas. Otro factor eran los ladrones. Y había personas que tenían algún terreno y tenían riquezas y lo escondían bajo tierra. Luego contrataban a personas que cultivasen su campo o su terreno y a veces había algunos que encontraban un tesoro. A veces ni siquiera lo sabía el amo de la tierra. Entonces, con mucha astucia, sabiendo que ese campo no es suyo, lo que hace este hombre es vender todo lo que tiene, su casa, todo lo que quieras, y se compra el campo, porque ahora era multimillonario. Y eso es lo que Dios está diciendo acerca de la riqueza del reino. Cuando las personas se dan cuenta de los tesoros que hay en el reino de Dios, no hay nada que les impida acercarse al Señor. En este mundo hay cosas muy valiosas y muy hermosas, pero las riquezas del reino de Dios las superan incomparablemente. Si realmente supiéramos lo que nos espera en el reino de Dios, en la presencia de Dios, invertiríamos todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestro tiempo, en el reino de Dios. Porque una de las cosas que va a suceder cuando lleguemos allá va a ser, era verdad lo que decía la Biblia. Podría haber invertido mucho más, podría haber ganado muchas más personas para Cristo, podría haber ofrendado mucho más, podría haber estar ocupado en más ministerios, porque esto es increíble. El reino de Dios es alucinante. Y una parábola parecida es la siguiente, que es la parábola de la perla. Versículos 45 y 46. También se puede comparar el reino de los cielos a un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y compra la perla. Así que es muy parecida a la del tesoro, porque el reino de Dios no solamente está lleno de riquezas, sino que también es muy valioso. El precio que Jesús pagó para liberarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de Dios, al reino celestial, fue ni más ni menos que su propia sangre. Y todos sabéis que una perla es el sufrimiento de la ostra. Y si algo como una ostra, que parece cualquier cosa, da algo tan valioso, ¿cómo será la perla que ha producido el sufrimiento de Cristo? Todavía más. Apocalipsis 21:21 dice que la Jerusalén celestial donde vamos a vivir tiene ¿cuántas puertas? 12. Y cada puerta, ¿qué es? Una perla. Las puertas de las ciudades no son como estas puertas. Son puertas de varios metros de alto y de ancho. Eso es una perla. ¿Te imaginas lo que es eso? Eso es la puerta de la entrada a donde tú vas a vivir. ¿Qué habrá dentro? El sufrimiento de Cristo ha producido y produce y producirá cosas increíbles. ¿Te lo vas a perder?
¿Quieres tener algo verdaderamente valioso? Algo que te va a dar el perdón de tus pecados y la vida eterna para siempre. Renuncia a lo que sea para seguir a Cristo. No importa tu familia incrédula, no importan las burlas, no importa el desprecio, no importa lo que sea, renuncia a eso para vivir a Cristo, porque lo que te espera va a ser algo que no se puede ni explicar. Y luego viene la última parábola, y es la parábola de la red. Y aquí encontramos que va a haber un juicio también en el reino. Vamos a leer versículo 47, dice: puede compararse también el reino de los cielos a una red echada en el mar, que recoge toda clase de peces. Cuando la red está llena, los pescadores la arrastran a la orilla y se sientan a escoger los peces. Ponen los buenos en canastas y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y arrojarán a los malos al horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Y no va a haber dentistas tan buenos como los que tenemos aquí. Cuando era niño, en la playa de Covelo, allá en Cela, se hacía la pesca de la rapeta. Ahí, cuando se estaba poniendo el sol, y entonces los marineros venían, iban ahí a unos metros, 80 metros, 100 metros, ahí adentro del mar, echaban las redes y luego en tierra, todos los que estábamos allí, de los vecinos y gente que venía de Pontevedra y otros lugares, teníamos que tirar de las redes. Y entonces venían las redes y los peces salpicando, ¿no? Saltando. ¡Buah! Hoy eso, bueno, todavía lo hay, pero cada vez se ve menos. Tú no sabes qué pez iba a entrar ahí. Pero luego se escogían, claro, mira, estos sirven para vender, estos no, este me lo llevo para casa, este es pequeñito. Y algo parecido es lo que va a suceder cuando llegue el momento en el que se haga el juicio y la separación. El reino de este mundo llegará a su fin. El diablo y sus demonios serán echados en el lago de fuego y azufre, y Dios juzgará a cada persona según su rechazo o su aceptación de Cristo. Ser un pez bueno o malo no depende de la especie. Depende de en qué red te encuentras. Si quieres seguir en la red del diablo, viviendo tu vida a tu manera, sin Dios, terminarás en el horno de fuego. Si permites que Jesús te rodee con su red de amor y de perdón, tu destino será el reino de Dios y la vida eterna. Hay dos reinos, hay dos destinos. Si quieres estar en el reino del diablo y ser condenado eternamente, no hagas nada. Sigue tal como estás. Pero si quieres ser miembro del reino de Dios, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Cristo y recíbele como tu Salvador. ¿Qué vas a hacer? Es que esto es todo un cuento para entretener a las personas religiosas. Así, pues, soñamos, idealizamos con algo que sabemos que no existe, pero por lo menos vivimos confiados. ¿Y si es cierto? Claro que es cierto. Porque Dios no miente. Porque todo lo que Dios dice es verdad. Y Dios ha escrito esta Biblia y este libro
para que conozcamos la realidad de lo espiritual. No tenemos muchas respuestas, no tenemos mucha forma de responder a todas nuestras cuestiones acerca del sufrimiento y el mundo y el dolor y tantas cosas. Pero tenemos lo importante, las promesas de Dios y lo que Dios nos muestra en su palabra. Tenemos que salir como sea del reino de las tinieblas. Y la única forma es dejando que Cristo nos salve. Tengo que ver mi propia vida y decir, a ver, ¿cómo es el fruto que estoy dando? ¿Soy cizaña o soy trigo? ¿Soy un pez bueno o soy un pez malo? ¿Estoy creciendo o estoy menguando? Y esas cosas te van a dar la respuesta a quién eres. Este es el mensaje de esta mañana. Las parábolas del reino de Dios. Que tal como está el mundo, queridos hermanos, está muy cerca, ¿eh? Está muy cerca. Y Cristo no va a venir. Cristo ya está viniendo. Amén. Gracias, Padre, porque tu palabra nos anima y nos consuela y nos confronta y nos enseña y nos da esperanza, Señor. Gracias por las palabras de Jesús. Porque Él dejó ese reino celestial para venir a este mundo a mostrarnos que hay una forma diferente de vivir. Que estamos esclavizados en el reino del diablo y que solamente Cristo puede salvarnos. Por eso, Señor, haz tu obra en cada corazón, cada hombre, cada mujer que está aquí, cada hombre, cada mujer que está viendo este mensaje de tu palabra a través de las redes sociales. Que pueda ir a la Biblia, que pueda encontrarse contigo, que pueda dejar esa vida de pecado y volver a Cristo. Porque el reino de Dios es algo maravilloso. Porque lo que estás preparando, Señor, para nosotros, aunque somos indignos y aunque no lo merecemos, es algo que no podemos explicar con palabras. Pedimos, Señor, tu bendición para cada uno en esta mañana. Y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.